Quiero iniciar con una pregunta, hermanos. A la luz de los pasajes que hemos leído, ¿es posible que un verdadero cristiano, y cuando digo un verdadero cristiano, me estoy refiriendo a alguien que genuinamente vino a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, confiando solamente en la persona y en la obra de Jesús? Y por ende, según la Biblia, Dios envió a su corazón el Espíritu Santo. Bueno, pregunta, ¿es posible que alguien así termine apartándose de Dios y perdiendo su salvación? Note que la pregunta que estoy haciendo no es si existen personas que dicen ser cristianas y terminan apostatando, apartándose de la fe. Esa no es la pregunta, porque la Biblia es bien clara que dentro del cristianismo hay muchas personas que dicen que son cristianas y que terminan apartándose de los caminos del Señor. O sea, la apostasía está en la Biblia. Escucha lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, que no todo el que dice ser cristiano lo es, que no todo el que dice tener al Espíritu Santo morando en su corazón lo tiene. No, según la Biblia nos dice que va a haber mucha gente que dice que es cristiana, pero no lo es. De hecho, el mismo Jesús dijo que en el día final van a haber muchos, no pocos, muchos, que le van a decir, nosotros somos cristianos, tú eres nuestro Señor. Pero Jesús en ese momento los va a desmentir y les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, nunca intimidé con ustedes, nunca tuve una comunión real con ustedes. Así que la apostasía es una realidad. Pero la pregunta es si existe la posibilidad de que alguien que haya creído en Cristo con una fe genuina y durante un tiempo haya sido un verdadero cristiano, no que haya parecido ser un cristiano, sino que haya sido un verdadero cristiano. Pregunta, ¿existe la posibilidad de que alguien así en algún punto de su vida deje de serlo y termine en el infierno? Bueno, la respuesta que Pablo nos da en este capítulo 8 de la carta a los romanos es un rotundo no. Es absolutamente imposible que eso ocurra por muchas razones que él ya nos dio y por otras razones que nos va a dar en los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Si usted recuerda, este capítulo inicia con el apóstol declarando y afirmando, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que verdaderamente están en Cristo, que verdaderamente recibieron al Espíritu Santo. No hay ninguna condenación. Bueno, él inicia ese capítulo así y lo termina diciendo, nada nos separará del amor de Cristo. O sea, son dos declaraciones de manera negativa que nos dicen, tú no puedes perder la salvación si verdaderamente naciste de Dios, porque ya no hay ninguna condenación, porque Cristo ya pagó por tus pecados y por eso nada te puede separar del amor de Cristo, porque Dios usa su mismo Espíritu Santo que te guarda para llegar a que se complete la promesa que Dios te hizo de perseverarte hasta el final, de darte vida eterna, porque la vida eterna que Jesús da es vida eterna y la da ya. Todo aquel que cree tiene, no va a tener, sino que tiene vida eterna. Entonces, hermanos, podemos ver que a través de todo este capítulo el apóstol Pablo nos está asegurando que nuestra salvación es totalmente segura. Y todo esto debido a que Jesucristo padeció en la cruz en nuestro lugar por causa de nuestros pecados y ahora, por causa de su justicia perfecta, puesta en nosotros, porque ese fue el intercambio, ahora nosotros, Dios nos promete que nos va a glorificar, que vamos a llegar hasta su presencia. Así es que hay muchas razones por qué creemos que la salvación es segura y el apóstol Pablo nos las ha dado. Se recuerda a través de toda la carta en el capítulo 5, principalmente, Pablo nos dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y gracias a que eso fue posible, Dios derramó en nuestros corazones su Espíritu Santo, su amor. Entonces ahora nosotros tenemos la capacidad para luchar contra el pecado, para darle muerte al pecado. Y es por estas razones y muchas más que nuestra salvación es segura. Aparte de todo eso que ya mencioné, el apóstol Pablo también nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros para protegernos, para
para pedirle a Dios que nos guarde, porque el Espíritu Santo pide en la intercesión que hace por nosotros para que el Padre cumpla sus propósitos. O sea, Dios nos llamó con un propósito. ¿Cuál propósito? Hacernos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para santificarnos, ¿verdad? Pero también dice el apóstol Pablo para glorificarnos. Y bueno, el Espíritu Santo intercede por esa causa y además está en nosotros para guardarnos. O sea que Dios nos garantiza que terminaremos en sus caminos, que perseveraremos hasta el final, que nuestra fe no podrá ser destruida por nadie ni nada. No va a ser destruida por personas, como vamos a ver ahorita y como vamos a ver la próxima semana, no va a ser destruida por circunstancias adversas. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Nosotros leíamos el capítulo 8, del versículo 28 de la carta a los Romanos, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, los que obedecen a Dios, las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme, ¿qué? A su propósito son llamados, conforme al propósito de Dios. Y más abajo nos va a decir el apóstol Pablo cuál es ese propósito, ¿verdad? De hacerlos conforme a la imagen de Jesús, o sea, santos. Y al final, glorificar a estas personas. Bueno, Dios tenía un propósito cuando nos llamó y es un llamado eficaz. ¿Y cuál es ese propósito? Al final de cuentas, nuestra glorificación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, a estos también. Ahí está, Él también glorificó. O sea que estas declaraciones de Pablo, que son bien claras y bien enfáticas, bien tajantes, nos llevan a concluir, hermanos, que es imposible perder la salvación que tenemos en Cristo. Mira, si tú no supieras nada de la Biblia y por primera vez te acercas a la Biblia y accidentalmente o providencialmente terminaras abriendo la Biblia en este capítulo y tú leyeras lo que hay ahí, tú terminarías concluyendo que ciertamente la salvación no se pierde. Si tú llegaras sin prejuicios, sin nada, tú le dirías, es que es bien claro por este pasaje. ¿Por qué? Porque a los que conoció predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces, en esa ecuación nadie se pierde. Entonces, es bien claro. Esa es la luz de este pasaje que tú debes de interpretar toda la Biblia, porque es un comentario de Pablo. Pablo está interpretando el resto del Antiguo Testamento y el resto de lo que es el Nuevo Testamento con esta declaración, que es bien obvia. Así que, hermanos, si usted empieza a estudiar diligentemente este capítulo, se va a dar cuenta que Pablo se está centrando en la gloriosa realidad que es imposible para un creyente verdadero perder su salvación. ¿Por qué? Porque somos protegidos por el Espíritu Santo. Y Él va a hacer con todo su poder y toda su omnisciencia todo lo posible para lograr la glorificación final de nuestros cuerpos y nuestras almas. Es esto lo que Pablo va a hacer de aquí en adelante. Nos va a mostrar, va a usar toda la fuerza de la retórica que Dios le dio, porque Pablo sabe argumentar, y va a usar toda la sabiduría dada por el Espíritu Santo de Dios para concluir, hermanos, que ciertamente la salvación de nosotros es segura. O sea, las conclusiones que va a sacar Pablo a través de preguntas van a desemboscar o van a terminar, van a convergir en la misma conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La salvación es imposible de perderla los verdaderos cristianos. Ok, con esta introducción, hermanos, después de que el apóstol Pablo nos dice, el Espíritu Santo intercede por ustedes con dichos indecibles y Dios va a hacer que todas las cosas cooperen para nuestro bien eterno, no precisamente el terrenal, para que redunden todas las cosas a nuestro favor. Pablo empieza a decir o empieza a preguntar lo siguiente. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Yo quiero detenerme ahí, porque ¿qué es lo que está diciendo Pablo detrás de esto? O sea, ¿a eso a qué se refiere? ¿Qué pues diremos de esto? Principalmente a lo que nos acaba de decir arriba, pero también se refiere a todo lo que ya nos dijo a través de toda su carta. Así es que, ¿qué conclusión nos llevan todas estas cosas que les acabo de exponer? Sobre todo lo que acabo de decir anteriormente. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Las cosas que les acabo de exponer. ¿De qué? De que
La salvación que Dios ofrece es por fe, no por obras, y además es una salvación eterna y segura. Nadie la puede perder. Este es el tema que Pablo está tratando en este capítulo, la seguridad de la salvación. Él está diciendo, Dios asegura nuestra salvación por la obra del Espíritu Santo que obra en nosotros. Él va a llevar esa obra hasta el final, hasta la glorificación. Porque todos los que conoció Dios, a todos ellos los predestinó y a todos ellos justificó y a todos ellos también glorificó. Así que, ¿qué diremos a estas cosas? ¿Cuál es la conclusión que sacamos? ¿Qué diremos a lo que acabo de decir en los versículos 28 y 30? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué diremos a eso que Dios desde antes de la fundación del mundo, basado en su presciencia, decidió destinar a algunos para ser glorificados? ¿Qué pues diremos a esto que los que Dios antes conoció también los predestinó y al último esos que predestinó terminó glorificando? ¿Qué pues diremos a todo esto que les acabo de decir al principio del capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo? ¿Qué pues diremos a esto de que les acabo de decir que Dios hizo morar al Espíritu Santo en nuestras vidas para capacitarnos a mortificar el pecado, a terminar con nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Qué pues diremos a esto que les acabo de decir que el Espíritu Santo intercede con dichos indecibles por nosotros? ¿Qué pues diremos a esto de que todas las cosas al final de cuentas terminarán redundando para nuestro bien conforme al propósito que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía de crearnos a la imagen de su Hijo y de glorificarnos? ¿Qué pues diremos a esto? Que hemos sido justificados por la fe y gracias a eso ya estamos en paz con Dios. Y sigue diciendo Pablo, por quien también tenemos por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué pues diremos? Él va a responder, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que ya esta es la razón, la respuesta suficiente. O sea, si no tuviéramos que seguir ahondando, cerraríamos nuestras Biblias y vámonos, porque esta respuesta es suficiente. O sea, ya Dios está por ti. Y si Él está por ti, ¿quién puede estar contra ti? ¿Quién puede causar que tú pierdas la salvación? Nadie. Porque Dios, el Altísimo, el Soberano, el Creador de todo lo que existe, está por ti. O sea, no hay nada, ni siquiera hay alguien que pueda quitarnos el regalo divino de la vida eterna, que Dios nos dio y que Jesús compró con su propia vida en la cruz. No hay nada. Ahora, el apóstol Pablo no se va a parar ahí. Él hubiera terminado ya con esto y decir, por eso no se pierde la salvación, porque Dios está por nosotros. Pero el apóstol Pablo, como él anticipaba que muchos después de haber leído su carta iban a levantar declaraciones y objeciones de que la salvación ciertamente no es segura, sobre todo para los judíos, porque si usted lee el viejo pacto, y este es el problema que tenemos nosotros, el viejo pacto que Dios hizo con su pueblo era, hagan estas cosas y vivirán, obedezcan la ley y vivirán. O sea, de esto sí depende su vida, háganlo. A eso se basaba el pacto. O sea, tenías que obedecerlo, si no, morías. Sin embargo, entra un nuevo pacto y dice Dios, ahora ya no va a ser así. Ese viejo pacto lo hice no porque sabía que alguien sí lo iba a poder cumplir. Recuerda, Dios, antes de que fundara el mundo, nos conoció. Y basado en lo que Él vio que íbamos a hacer durante toda nuestra vida, Él nos predestinó. O sea, Dios no le dio al pueblo de Israel la ley para que la guardara. Dios sabía que no la iban a poder guardar. Quería mostrarle a su creación que no pueden. Quería mostrarle a su creación que ciertamente ellos prefieren buscar la gloria de ellos antes que la gloria de Dios. Ese es el propósito de la ley, dice el apóstol Pablo. Yo estoy interpretando de acuerdo a lo que Pablo ya interpretó. La ley es nuestro ayo que nos lleva a Jesús, nuestro instructor, nuestro maestro que nos dice, eres pecador, no has podido guardar la ley de Dios, por lo tanto yo te condeno con la autoridad de Dios. Pero la ley te dice, eres pecador, y Dios te dice, mira, aquí está Jesús, aquí está el regalo, aquí está la solución, ¿la quieres? Deja que Jesús pague por tus pecados en la cruz del Calvario. De eso se trata la Biblia, de eso se trata el Antiguo Testamento sobre todo, hermanos. Dios usó varios milenios para mostrarnos que el ser humano siempre termina alejándose de Dios. No importa lo que Dios haga por él, el ser humano es obstinado, quiere vivir para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Así es que
Para los judíos, como hoy para muchos cristianos, como antes me sucedía a mí, el leer el Antiguo Testamento nos hace creer, no, es que sí se puede perder la salvación porque esto era así antes. Y Pablo sabía que las mentes de los judíos principalmente se iban a levantar objeciones. Y él, como buen pastor, como el corazón que él tenía de pastor, quiere explicarles y quiere llevarlos a que entiendan, a que concluyan que ciertamente la salvación que ahora Dios da en el nuevo pacto, nadie la puede perder, porque detrás de la salvación está Dios. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, cuando llegaba a las sinagogas o a cualquier lugar a predicar el evangelio, que anuncia que la salvación bajo el nuevo pacto no depende de la obediencia o de las obras, sino depende únicamente y totalmente de la obediencia y la obra de Jesús, pues muchos objetaban contra el evangelio de Pablo. Y Pablo, mejor que nadie, sabía que habría muchos que después de leer la carta levantarían preguntas, o sea, protestarían, que dirían, no, la salvación sí se puede perder, Pablo. Porque en el Antiguo Testamento vemos muchísimos casos de ellos. Por ejemplo, Saúl, se perdió, Pablo. Hay casos donde se alejaron de Dios muchas personas. Y la cosa, hermano, es que no hay casos. No, esa fue la realidad de todos, según Dios, ¿ok? No soy yo el que yo estoy concluyendo esto, no. O sea, según Dios, nadie pudo permanecer en el pacto antiguo perfectamente. Pablo ya no lo dijo, ¿recuerdas Romanos 3? Como está escrito en el libro sagrado de Dios, inspirado por Dios, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios a la manera de Dios, no a la manera de las personas de hoy en día. Dice, todos se desviaron. No, Moisés no, Job tampoco, todos es todos. O sea, ya te dijo, te afirmó, no hay justo, no hay quien entienda. Se está siendo bien enfático porque sabe Dios que algunos todavía decir, no, es que a lo mejor yo, o a lo mejor David, o qué sé yo. No hay quien busque a Dios otra vez siendo enfático. Todos se desviaron una cuarta vez, a unas se hicieron inútiles, una sexta vez. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, el punto aquí es que muchos basan, o basado en la narración del Antiguo Testamento, ellos sostienen que la salvación sí se puede perder. Y es por eso que Pablo anticipa algunas preguntas que se van a levantar en las mentes de muchas personas y empieza a preguntar, ¿qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué pues diremos a que la salvación que otorga Dios en el nuevo pacto se puede perder? No, es totalmente segura y eterna, porque Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Es bajo ese contexto que Pablo está haciendo las preguntas acerca de la salvación, acerca de la glorificación. Así es que Pablo empieza a levantar estas preguntas para estas mentes opositoras de la seguridad de la salvación. Y él empieza a decir, hay dos cosas en general, está implícito ahí, pero Pablo lo está diciendo, hay dos cosas en general que pueden causar que tú pierdas la salvación. Número uno, la primera categoría, por así decirlo, están las personas. La pregunta es, ¿existen personas que pueden causar que perdamos la salvación? Esa es una categoría. Número dos, las circunstancias adversas. ¿Habrá circunstancias adversas que puedan causar que yo pierda la salvación? Eso lo vamos a la próxima semana, pero Pablo dice que tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro, cuchillo. Sí, es verdad, mientras estemos aquí en la tierra vamos a padecer, pero ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Cristo. Entonces el apóstol Pablo va a empezar a hacer estas preguntas girando en estas dos categorías. ¿Hay personas? ¿Existen personas que puedan ser capaces de llevarnos a perder la salvación? Mira, del versículo 31 al 34, Pablo va a responder si hay alguna persona que pueda hacerte perder la salvación. Del versículo 35 al 37, Pablo va a responder si hay alguna circunstancia adversa que pueda hacerte que pierdas tu salvación. Y en los versículos 38 al 39, Pablo termina concluyendo gloriosamente que es imposible perder la salvación que tenemos en Cristo. Y yo ya dije de entrada, para los verdaderos cristianos, los que tienen el Espíritu Santo, no los que dicen, no los verdaderos cristianos que dan fruto. Porque hay muchos cristianos que dicen que son cristianos y no hay fruto. Y donde no hay fruto, según la parábola del sembrador de Jesús, ahí no hay tierra buena. Ahí no está el Espíritu Santo. Pues para estas personas, no hay persona y no hay circunstancia adversa que pueda causar que pierda su salvación. Así que la pregunta que Pablo va a levantar del versículo 31 al 34, podríamos decir algo como así: ¿hay un ser humano o hay seres humanos que puedan quitarnos la salvación?
¿Pueden ellos tener el poder suficiente para quitarnos la salvación? ¿Son ellos más fuertes que Dios? ¿Tienen influencia tal que puedan quitarnos lo que Dios nos ha dado? Bueno, vamos a volver al versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ese quién contra nosotros implícitamente nos dice que Pablo está haciendo referencia a personas. O sea, hay alguien que pueda causar que perdamos la salvación. Si Dios está por nosotros, podemos decir que si hay mucha gente que desearía hacernos mal, un mal capaz que nos lleve a perder la salvación, a olvidarnos del cristianismo. ¿Y quiénes son esas personas, pastor? Bueno, según Jesús nos dice que pueden ser inclusive tu familia, tus amigos, la gente del mundo. ¿Por qué? Porque se sienten ofendidos con tu cristianismo. Puede ser un cónyuge, ¿verdad? Puede ser un hijo, tus padres, cualquier otro miembro de la familia. Escucha lo que dice Mateo 34. Jesús dijo esto: no piensen que he venido ya para traer paz. No. Aquí no va a ser el reino de paz que yo voy a establecer un día. No. Yo no he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que disensión. Porque la verdad de Dios divide. Sobre todo las verdades fundamentales. Las secundarias no nos importa, pero las verdades fundamentales de las cuales depende la salvación del hombre dividen. Al mundo le gusta hablar de Jesús, le gusta hablar de Dios, siempre y cuando no hables de ese Jesús que dice: solamente en mí hay salvación, no hay otro medio de salvación, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. No importa, o sea, el mundo dice, habla de Jesús, pero no ese Jesús exclusivo. Ese es el problema que tiene el mundo con el Jesús real. Entonces dice Jesús: yo no he venido a traer paz, no, porque como yo soy la verdad, como yo soy el camino a Dios, no hay otro camino. Esto va a traer disensión en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que andes, que no estén de acuerdo con mis verdades. Dice ahí: porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, ¿qué? Que ya te hiciste cristiano. Eres un aleluya. Pues te olvidas de que tienes madre, te olvidas de que tienes familia. Aquí solamente adoramos a Alá y a la Virgencita. Te vas. Eso sucede. Mari nos contaba del testimonio, ¿verdad? Cuando fue a España. Los musulmanes que tuvieron que salir de su propia tierra porque sus familias empezaron a estar contra ellos. Bueno, entonces sí hay personas dentro, cercanas a nosotros, que quieren que desistamos de los caminos del Señor. Pero la pregunta es: ¿ellos podrán hacerlo? Si Dios está por nosotros, ¿ellos serán capaces? ¿Tendrán el poder suficiente para apartarnos de Dios? Claro que no, ¿verdad? La respuesta es obvia: no. Ahora, existen en el mundo muchos otros tipos de personas que operan en el reino de las tinieblas, que van a tratar de hacer todo lo posible para separarte de tu fe genuina, para separarte de los caminos de Dios. Están los maestros seculares, los que están educando a tus hijos. Están también los gobernadores de nuestros países, que como nunca antes en la historia de la humanidad están llevando a cabo dentro de nuestras sociedades una agenda colectiva de adoctrinamiento inmoral. Bueno, la agenda de ellos tiene como propósito destruir tu fe en Dios, apartarte de los caminos de Dios. Ellos quieren sembrar duda en tu mente acerca de la existencia de Dios. Ellos no lo saben, pero detrás de ellos el príncipe de este mundo, que es Satanás, está haciendo eso. O sea, ellos no te van a decir: no quiero separarte de tu fe porque eres cristiano. No, pero lo están haciendo. Lo que tú le enseñas a tus hijos acerca de Dios, ellos en las escuelas están contrarrestando a través de todas esas horas que pasan de lunes a viernes. Lo están contrarrestando. Quieren apagar eso en ellos. Gente que va a la universidad y que es cristiana y que los maestros seculares quieren apagar su fe. Pregunta Pablo: ¿podrán ellos, si son verdaderos cristianos, podrán apagar su fe? ¿Destruirla definitiva y totalmente? La respuesta es no. No pueden. Bueno, dentro de esas personas que ya mencionamos también están los falsos maestros, los falsos predicadores, que al igual que el resto de las personas del mundo quieren destruir nuestra fe. Y muchas de estas personas, sobre todo hoy en día, tienen un gran poder de influencia. ¿Debido a qué? A la sofisticación de sus artimañas, es decir, debido
a sus maneras de operar con toda la tecnología tan avanzada que existe, ellos quieren destruir tu fe. Si eres un verdadero cristiano, no la van a poder destruir. Pero si no lo eres, va a pasar, van a destruir tu fe. Pablo advirtió a los pastores de la iglesia de Éfeso que se iban a levantar dentro de ellos, inclusive, falsos maestros que iban a estar empeñados en hacer que gente que profesa ser cristiano se aparte de los caminos de Dios. Escucha lo que dice Hechos 20:17. Dice Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, dice, o mejor dicho es Lucas hablando de Pablo, dice que Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y dicho sea de paso, ancianos, pluralidad de pastores. Así debería de estar gobernando la iglesia, de manera eficaz y bíblica. Cierro ese paréntesis. Cuando vinieron a él, les dijo, por tanto, mirad, pastores, ancianos de la iglesia de Éfeso, por ustedes como pastores y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo. Eso lo tengo yo bien presente. Yo creo que es el temor que hasta el día de hoy tengo y sigue creciendo. Estoy consciente que estoy pastoreando la iglesia por la cual Jesús pagó, dio su vida y por la cual el Espíritu Santo me ha puesto por obispo, por predicador, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Por eso mirad entre ustedes, porque dentro de ustedes inclusive se pueden levantar. Cuidan al rebaño de Dios, porque se levantarán lobos rapaces después de que yo parta y no van a perdonar al rebaño. No les va a importar la ingenuidad de las personas, lo torpe que son. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. La pregunta es, ¿para qué se van a levantar estos hombres? ¿Y para qué van a entrar en medio de nosotros lobos rapaces? Para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, Pablo está diciendo, dentro de la iglesia, dentro de las organizaciones religiosas que dicen ser cristianos, existe el enorme peligro de que se levanten falsos maestros que digan perversas cosas con tal de hacer que los discípulos divaguen, dejen su fe. Así es que hay personas en las iglesias que se visten con atuendos bien religiosos, que hablan, ¿verdad? Con palabras así bien piadosas. Oh, santidad al Señor, esto es lo que dice el Señor. Y empiezan a hablar, ¿verdad? ¿Cómo yo discierno si esa persona viene de Dios o no? Nada más, ponte a escuchar lo que dicen. Si lo que ellos dicen se conforma a la palabra de Dios, viene de Dios. Y si no, si ellos están echando a un lado, menospreciando toda la palabra de Dios y sus doctrinas, no viene de Dios, pero hacen milagros. El diablo tiene poder para hacer milagros. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, yo creo que ya estamos, Dios enviaría un espíritu engañador. Ya como diciendo, ya sobrepasaron mi límite, les voy a enviar un espíritu engañador. ¿Para qué? Para que los engañe, porque eso es lo que quieren oír. Entonces quieren oír lo que quieren oír, no lo que deben de oír, que es mi palabra. Por lo tanto, como no quieren oírla, voy a enviar un espíritu engañador. Así es que detrás de los púlpitos hay este tipo de personas, según Pablo, detrás de los seminarios, de las conferencias, que quieren alejarte de las verdades de Dios de manera sutil. No se visten así y llegan a ti con forma de diablo y te dicen, vengo de parte del diablo y vengo a decirte que te partes de la palabra de Dios. No, ellos vienen vestidos de ovejas, como ángeles. Y si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, y si lo tienes y no meditas constantemente para que no se te olvide, te van a engañar. Te van a engañar. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Ustedes, pastores, miren por el rebaño de Dios. Prediquen la verdad constantemente. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren arrastrar a los discípulos de los caminos de Dios. Sin embargo, Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, estas personas muy influyentes, muy sofisticadas, que emplean toda la tecnología para expandir la falsedad, para socavar la verdad de Dios, ellos nos pueden separar de Dios. Si Dios está por ti, nadie te puede separar. O sea, el argumento de Pablo es bastante simple. Él simplemente está diciendo, o sea, pregúntense, ¿existe alguien más poderoso que Dios? No, entonces si no existe alguien más poderoso que Dios, quiere decir que nadie va a frustrar los propósitos por los cuales Dios te llamó a través del Evangelio. ¿Cuál es ese propósito según Pablo? Conformarte a la imagen de Jesús, santificarte como Jesús y glorificarte. No hay nadie que pueda separarnos del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque a los que Dios predestinó, a estos llamó para ser conformes a la imagen de Jesús. Ahí está la ecuación del apóstol Pablo.
no hay nadie que vaya a frustrar el propósito de Dios que está llevando a cabo a través del poder de su Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, uno debe concluir, basado en este comentario de Pablo, que esta es una herramienta para interpretar la Biblia con todos esos pasajes que existen que aparentan contradecir esta realidad. Yo, gracias a Dios, ya pude armonizar esa cuestión en mi vida. Que dije, entonces, ¿cómo está? O sea, una parte tiene que estar mal. Gracias a Dios, tuve que aceptar, estaba en un error, que ahora veo que ciertamente la salvación es segura. No es segura para los falsos, para los que dicen ser cristianos. Son ellos los que se pierden porque no eran de nosotros, nunca recibieron el Espíritu Santo. Y como no eran de nosotros, por eso se fueron, porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran tenido el Espíritu Santo, entonces hubieran permanecido con nosotros. Pero esto sucede para que se manifieste que no todos son de nosotros, que no todo el que dice cristiano es verdaderamente cristiano. Son personas que viven entre el trigo, son cizaña. Son personas que tienen un corazón de piedra, de espinos, llenos de espinos, pero no tienen un corazón bueno, el corazón que Dios da. Y es por eso que vienen las persecuciones, las aflicciones a su vida y vámonos se van. Es por eso que vienen los afanes del mundo, las riquezas del mundo y los atraen y vuelven a su estado con el cual iniciaron el cristianismo de manera religiosa. Ellos les acontece lo que dice Pedro. El perro vuelve a su vómito. No el que era perro, sino el perro. Y el puerco vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Por qué volvieron? Porque siempre mantuvieron esa naturaleza. Nunca recibieron la naturaleza de Dios. Nunca recibieron el Espíritu Santo. Por eso regresaron. Porque son perros y vuelven al vómito del pecado. Porque son puercos y vuelven a revolcarse en el pecado. ¿Te das cuenta? Es a ellos que se refiere. Yo ya pude finalmente armonizar. Si tú estás en el lado de que se pierde la salvación, tú tienes una responsabilidad delante de Dios y es resolver ese misterio de alguna otra manera y de manera que sea lógica, que sea coherente con la Biblia. No puedes tú terminar resolviendo, entonces tiene que ser así, pero si esa resolución contradice a una verdad de la Biblia, te estás engañando. Tienes que resolver esto porque la Biblia es bien clara. Dice Pablo que Dios le plació hacer un plan antes de que existiera nada, antes de que él creara nada. ¿Y cuál fue ese plan? Bueno, su propósito era llamar a algunos pecadores a ser justificados para después terminar siendo glorificados. Y ese propósito de Dios, como Él es todopoderoso, todo sabio, nadie lo va a poder frustrar. Por lo tanto, nadie se va a perder. De todos los que Dios justificó, que dice Pablo que también glorificó, nadie, hermano, se va a perder. Escucha lo que dice Juan 10:28, que pues, o mejor dicho, no sé si está ahí. Bueno, no se lo puse, pero dice Juan, yo creo que todos lo conocemos, Juan 10:28, yo les doy vida eterna. Dice, jamás perecerán ellos y nadie los arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros para quitarnos la salvación? Nadie, no hay persona que pueda separarnos de Dios. Llegó un momento en que David entendió esta verdad y él escribió el Salmo 27, versículo 2. El versículo, bueno, ahí estamos. Jehová es mi luz, ¿y qué dice? Mi salvación, por lo tanto, ¿de quién temeré? Si Jehová es mi salvación, ¿de quién voy a temer? Jehová es mi fortaleza de mi vida, o sea, la fortaleza que yo tengo para perseverar en los caminos del Señor viene de Jehová, no de mí. Por lo tanto, ¿de quién he de atemorizarme? Y el versículo 5 concluye el salmista, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, en el día del juicio final, cuando vengan los vientos, ¿verdad? La tormenta y azoten contra esas casas que edificaron o en la piedra, que es Jesús, o en las arenas movedizas. Bueno, cuando llegue ese día, dice el salmista, Él me va a esconder en la justicia de Jesús, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, sobre la roca inconmovible de los siglos, sobre Jesús me pondrá en alto. Es que la Biblia nos afirma que no importa quién venga contra nosotros, si Dios es por nosotros, nada ni nadie nos puede separar de Él. Y de ahí la exhortación de toda la Biblia a que no temamos, no teman. Ese es el mandamiento que más aparece en toda la Biblia, no teman. ¿Por qué? Porque nadie puede deshacer el estado judicial que hoy tenemos ante Dios, que Jesús logró en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe. No los culpo yo de nada, son inocentes, yo los absuelvo de toda condenación, son libres. Por eso que
Nadie puede contra nosotros. Así que la objeción de que los humanos pueden causar que perdamos la salvación es aplastada por este argumento del apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dirán algunos, bueno, pastor, yo estoy de acuerdo que no hay personas que nos puedan separar de Dios ni nada, pero ¿qué tal Dios mismo? ¿Qué tal si Dios nos quita la salvación? Porque recuerde, pastor, que Dios da y Dios quita. Exclamó Job, sea el Dios, sea el nombre bendito de Dios y alabado. ¿Puede Dios quitarnos la salvación? ¿Puede Dios cambiar de opinión con respecto a la salvación que nos dio y que Jesús pagó con su vida? ¿Puede Dios, hermanos, impacientarse, decepcionarse de nosotros por nuestra desobediencia que no es perpetua ni habituada y quitarnos la vida eterna? ¿Puede el Dios que nos regeneró y que nos dio su Espíritu Santo mandarnos al infierno? Pablo nos responde, versículo 32, el que no escatimó ni a quién, ni a su propio hijo, el que no dudó siquiera en entregar a su propio hijo, el que no lo negó, el que no se limitó nada, ni siquiera a su hijo, que para Dios Jesús es lo más valioso. Para Dios Jesús es lo que Él más ama. Y es un amor infinito, increíble, porque Jesús merece ser amado así. Y dice Pablo, de verdad, o sea, si cuando eras pecador, estabas sumergido en el pecado, Dios no escatimó a su hijo para salvarte, ¿tú crees que ahora que ya has sido reconciliado con Dios, no te va a dar todas las cosas? ¿Y cuáles son todas esas cosas? La eternidad, la glorificación. No estás entendiendo. Es como si nos dijera el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio hijo. Wow. O sea, Dios nos ha prometido una herencia, ¿verdad? Que dice que está reservada para nosotros. Pero de lo que Pablo está diciendo, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? Y la herencia, que es incorruptible, como vamos a ver, como dice Pedro, pero sobre todo la glorificación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, como dice Pablo en su primera carta. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza es viva. Y dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, escucha, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Reservada, está reservada. Dios anticipa que vamos a llegar, por eso está reservada. Esta morada, esta herencia es de César. Nadie se la roba, ahí está. Y sigue diciendo que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Bueno, si Dios ya nos dio a su Hijo, que es lo más valioso que existe, con más razón nos dará el resto de la herencia y todas las cosas. Dios no puede fallarse a sí mismo. Así es que hay una enseñanza aquí, hermanos, que nos dice que el amor de Dios por los pecadores, porque Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Es increíblemente grande. ¿Por qué? Porque Dios no escatimó lo que más amaba. O sea, lo más valioso tú no se lo das a alguien cualquiera. O sea, para que tú puedas darle a alguien lo más valioso que tú tienes, sea lo que sea, necesitas tener un enorme amor por esa persona. Wow, esto es increíble. De hecho, mismo Jesús dice, el Padre los ama como me ama a mí. Y no por alguna razón de nosotros mismos, no por algo que nosotros hayamos hecho que Dios nos ame, no, porque si siendo aún pecadores, dice Pablo, Cristo murió por ustedes. No valíamos nada delante de Dios, éramos pecadores. Y dice Pablo, si ya les dio a Jesús, ¿cómo no les va a dar el resto? ¿Cómo creen que no va a completar la salvación? Mira, tú y yo no daríamos a nuestro hijo por nada ni nadie, ni mucho menos por alguna persona que no vale la pena. No daríamos la vida de nuestro hijo por un malo, a menos que estés loco. O sea, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que sí lo hizo. Entregó no a cualquier hijo, entregó a la persona más valiosa que existe en todo el universo, aún a pesar de que éramos enemigos de Dios. Y por si ya se te olvidó lo que Pablo dijo al principio en su primer capítulo, déjate lo recuerdo. Pablo dice que nosotros, toda la humanidad, que ya leí que no hay ningún gusto, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que entienda, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Pero Pablo, antes de haber dicho eso, de haber concluido eso, dice que toda la humanidad, habiendo conocido a Dios a través de la creación,
A pesar de que la creación grita, hay un creador, hay un Dios, la humanidad, hermanos, no le glorificó a Dios como a Dios, ni le dio gracias. Más bien la humanidad cambiaron la gloria incorruptible de Dios por la creación corruptible. Más bien la humanidad cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Más bien decidimos no tomar en cuenta a Dios, más bien nos envanecimos en nuestros propios racionamientos. Y a pesar de todo esto, Dios decidió entregar a su Hijo amado, valioso por nosotros, que no valíamos la pena. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande Dios mostró en la cruz del Calvario por nosotros! Un amor increíble. Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5:6. Dice Pablo, porque Cristo cuando éramos débiles, habla de pecado, cuando estábamos sumergidos en el pecado, ¿sí? Cuando buscamos tus propios caminos, cuando no éramos justos, cuando nos desviamos de Dios, cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira, cuando decidimos no glorificar a Dios como Él debe de ser glorificado, cuando no le dimos gracias. En ese momento, cuando éramos incapaces de salvarnos, a su tiempo, Jesús murió por los impíos. Tú y yo éramos impíos. Y dice el versículo 7, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara, se atreviera a morir por el bueno. O sea, Pablo está diciendo, es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa. Nadie va a morir por una persona injusta, pero por una persona justa, o sea, alguien puede atreverse a morir por el bueno. Existe la remota posibilidad que alguien pudiera arriesgar su vida por una persona buena. Pero Dios, ¿qué hizo? No murió por ningún bueno Él. No hay ningún bueno, ¿recuerdas? Bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Ningún ser humano puede llegar a amar como Dios ama. Nadie tiene el amor tan peculiar, tan singular que Dios tiene por los pecadores. Escucha lo que dice el versículo 9. Después de que dijo ya Pablo eso, pues mucho más. O sea, si Dios no escatimonia a su propio Hijo, dio lo más valioso cuando estaba sumergido en el pecado, cuando le decías no a Dios, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él será salvo de su vida. Claro que sí, con más razón. Ya fuimos justificados por Él. Por lo tanto, nuestra salvación es segura. Porque si cuando éramos unos miserables, unos impíos e injustos y malos, Cristo murió por nosotros, mucho más ahora estando ya justificados por Él, seremos salvos de la ira. ¿Te das cuenta? El argumento de Pablo es este. Piensa, si Dios entregó a su Hijo en la cruz por gente mala como tú y como el resto de la humanidad para hacer posible tu justificación, ¿no crees que la vida del Hijo de Dios también va a asegurar tu glorificación? Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Literalmente fuimos redimidos, hermanos, al costo más infinito que existe. O sea, este es el costo de la muerte de la persona más valiosa que existe en el universo. Por lo tanto, Dios debido al gran amor, mejor dicho, que Él tiene por nosotros, aunque muchas veces no tenemos la obediencia perfecta de Jesús, Dios nunca se va a impacientar al punto, al grado, hermanos, que termine quitándonos la vida eterna. Claro que no. Recordemos el caso de la iglesia de los Corintios. Están tomando muchos dentro de esa iglesia indignamente la cena del Señor. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo. No sé si los puse ahí, creo no, pero escuche lo que dice. Los primeros versículos no están ahí, pero dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos por esta razón. O sea, Dios enfermó a muchos por estar desobedientes, por estar tomando la cena del Señor indignamente. Hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Muchos ya murieron. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por Dios así, de la manera que hizo con estas personas que están enfermos y debilitados y que muchos ya murieron. Mas si siendo juzgados como somos castigados por el Señor, ¿para qué, hermanos? Para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos ama tanto que no va a permitir que tú y yo lleguemos a un punto de rebelión donde Dios diga, te voy a quitar la salvación. No, prefiere quitarte la vida. Y en las manos de Dios no solamente está el dar la vida, sino dar la muerte, quitar la vida. No en Satanás, no en nadie más.
Y si Él es el que decide quién se muere, ¿quién te puede quitar la vida? En un punto donde estás en total rebeldía, no hay nadie. Por lo tanto, es fácil para Dios mantenerte su camino. Y Él no va a llegar al punto donde se decepciona de ti. Recuerda la omnisciencia de Dios. A los que Él predestinó, sea como sea que los haya predestinado, Él los llamó y a ellos justificó y a ellos glorificó. Antes de que tú existieras, ya sabía Dios cómo ibas a vivir la vida aquí. O sea, ¿cómo crees que lo vas a decepcionar? No, no sé ni por qué le di la vida eterna. No, Él conoce todo de nosotros. Y a pesar de todo lo que hemos sido en la vida y seremos, aún así nos justificó. Aún así Dios mostró nuestro amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que el amor de Dios es infinitamente más fuerte que el nuestro. Y el poder de Dios de igual manera. Nadie nos puede separar de Él. Nada, el que no escatimonia a su propio Hijo, dice que lo entregó. Esa palabra lo entregó, así como Judas Iscariote entregó a Jesús en manos de los sacerdotes, así como Poncio Pilato entregó a Barrabás para que lo liberaban y entregó a Jesús para que muriera. Bueno, así Dios lo entregó, fue Dios quien lo entregó. Los judíos no fueron quienes mataron a Jesús, no, fue Dios. Desde antes de la creación, Él no miró que Jesús iba a dar la vida y entonces dijo, pues vamos a escribirle así porque ya vi que Jesús va a dar su vida. No. Por el plan predeterminado de Dios, Jesús murió en la cruz del Calvario. Y gracias a que Dios determinó eso, nosotros hoy disfrutamos de justificación, de libertad, de salvación. Al que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó, sino que lo puso en la cruz del Calvario para castigarlo, para desatar toda su vida sobre él. ¿Recuerdas a Jesús en el huerto del Getsemaní, antes de ir a la cruz del Calvario, angustiado hasta la muerte, sudando gotas como de sangre? Y no es que era un cobarde que le tenía miedo a los clavos y a las burlas y a los golpes de los soldados. Él le tenía miedo a la ira de Dios. Padre, sí es posible. Hagamos esto de la redención del pecador de otra manera, pero no se haga como yo quiero. Dios lo entregó. De alguna manera que no sabemos, Dios desató la misma ira o el equivalente de la ira que nosotros experimentaríamos en el infierno por los siglos de los siglos, porque Dios no es injusto, Él es justo. Tú dices, eso es imposible. Yo sé, hay muchas cosas que son imposibles, como eso de que un muerto como Lázaro después de 4 días le diga a Jesús, levántate y sal. Eso es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? ¿Recuerdas que dice eso la Biblia? Para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, Dios tuvo que haber hecho algo de tal manera que fuera el equivalente de nuestros pecados, del castigo que sufriríamos en el infierno por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Dios entregó a Jesús por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ok, pastor, entiendo que no hay personas que nos puedan quitar la salvación, ni los maestros, ni los políticos, ni mi familia. Pero Dios, ¿qué, pastor? Bueno, número 23, y todo lo que he dicho no te ha convencido. Número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, quien no hará, no cumplirá con lo que Él dijo. Habló y no lo ejecutará. Él dijo, a los que yo llame, a esos voy a justificar y a esos mismos los voy a glorificar. ¿Habrá alguien que pueda frustrar ese plan de Dios? No, no lo hay. Él dijo y lo hará. Él dijo y habló y va a ejecutar lo que Él prometió. Así es que Él nos ha dado esa bendición y nadie la puede revocar. Bueno, ¿qué tal Satanás, pastor? Satanás sí puede. Si hay una persona que quiere que nos alejemos de los caminos del Señor, es Satanás. Bueno, él intentó destruir la fe de Job y no pudo. Intentó destruir la fe de Pedro y no pudo. La del apóstol Pablo y la de todos los discípulos. Y él intenta, porque dice Pedro, sé sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a ver quién le roba la salvación. Pues pastor, si puede Satanás robar la salvación. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Pedro, después de decir sé sobrios, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar, dice él, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y luego dice, más el Dios de toda gracia, no sé si lo tengo ahí, ¿sí? Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. A los que predestinó a ellos llamó, y a los que llamó a ellos justificó, y a los que justificó también glorificó. Bueno, ese Dios, dice Pedro,
que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan padecido por un poco, por el diablo, por quien sea, Él mismo los va a perfeccionar, Él mismo los va a afirmar, Él mismo los va a fortalecer, Él mismo los va a establecer. Pedro, mejor que nadie, sabía que no había nada ni nadie que pudiera destruir su fe, porque él lo experimentó en los últimos días de Jesús aquí en la tierra, en su propia carne. Lucas 22:31, escucha lo que dice. Dijo también el Señor: Pedro, he aquí Satanás os ha perdido permiso para zarandeados como a trigo. Pero yo, el que intercede, no solamente el Espíritu Santo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué Pedro venció? ¿Por qué Satanás no pudo destruir la fe de Pedro? Porque Pedro era valiente, porque sacó la espada, pastor, recuerde, y le cortó la oreja ahí a alguien. No. Porque Jesús rogó, intercedió: Padre, si tú estás por Pedro, ¿quién contra él? Nadie. ¿Te das cuenta? O sea, ese Pedro, como experimentó eso, dice: haz el Dios de toda gracia, porque es por gracia que estoy aquí, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después de que hayas padecido, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es que, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Jesús es el mismo que intercede para que nuestra fe no sea destruida cuando Satanás viene a zarandearnos. ¿Por qué? Porque Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Escucha lo que Pedro también afirma en su primer carta, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él, ahora que está a la diestra de Dios, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Satanás, no pudo destruir la fe de Pedro. Pero ¿qué tal la fe de Job? Bueno, ustedes saben que a petición de Dios, Satanás intentó destruir la fe de Job. Viene un día, dice Job 1, versículo 6, que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. Satanás estaba ahí con ellos y Jehová le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, Dios, la única razón por qué Job mantiene su fe en ti es porque lo tienes bien bendecido, lo tienes bien protegido. Pero quítale la bendición que tiene ahorita y verás si no termina maldiciéndote, apartándose de ti. Verás si no destruyó su fe. ¿Qué le dijo Dios? Te doy permiso, ve, pero no toques su vida. Y Satanás, ni tardo ni perezoso, como él anda como león rugiente viendo a quien devorar, salió. Y dice el versículo 13 que un día aconteció que los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del primogénito. Y llegó un mensajero y se le acercó a Job y le dijo: tus bueyes estaban arando, tus mulas estaban pasteando cerca, cuando vinieron unos sabianos y asesinaron a todos a filo de espada. Solamente salí yo. Y mientras este mensajero terminaba de decirle eso a Job, dice que llegó y le dijo: Job, cayó un rayo del cielo e incineró o quemó a todas las ovejas y a tus trabajadores. Yo solamente pude escapar. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo: los calderos enviaron 3 grupos de soldados que los atacaron, se llevaron los camellos, se llevaron a todos o mejor dicho, y mataron a todos tus siervos a filo de espada. Solamente yo salí. Y después de que termina ese mensajero, dice otro: tus hijas y tus hijas están comiendo, bebiendo vino en la casa de tu hijo mayor. De repente sopló un fuerte viento del desierto, destruyó la casa cayó sobre ellos y todos murieron. Cuando Job, dice la Biblia, escuchó esto, dice que él rasgó su ropa, rapó la cabeza y se puso en postre de adoración en la tierra y dijo lo siguiente. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, ¿qué? No pecó. No pecó Job. Sin embargo, vuelve Satanás con Dios y dice: bueno, pues ahora tócale su vida, quítale la salud y verdad, y permítele dejar a su esposa rencillosa y problemática. Vas a ver ahora sí si él no termina apostatando de tus caminos. Déjeme decirle que Dios piensa acerca de una mujer así, de una esposa que no se somete a su marido y que es bien problemática, que en vez de ser como Sara, que se sometía a Abraham, es todo lo contrario. Dice Dios de esa mujer: mejor es vivir en un rincón del terrado
O sea, mejor es vivir en la azotea de un edificio donde no hay techos y que caen directamente los rayos y que está bien caliente, que con una mujer rencillosa, problemática, que no se somete en una casa espaciosa. O sea, yo que tú mejor me iría al techo. Hay algunos maridos que en su casa quieren llegar. Sigue diciendo Dios acerca de la mujer. Mejor es morar, hermanos, en tierra desierta, en tierra inhóspita, donde las temperaturas son altas, donde casi no llueve y por ende no hay vida, no hay recursos ahí. Mejor es vivir ahí, dice Dios, que con la mujer rencillosa e iracunda. Wow, la opinión que Dios tiene acerca de estas mujeres. Proverbio 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa, dice Dios, son semejantes. O sea, ambas cosas son altamente molestosas, detestables. Con esto en mente, Satanás viene y toca la salud, el cuerpo de Job con una sarna, y usted sabe, ¿verdad? Escucha lo que dice Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto Job no pecó. Satanás directamente tratando de destruir la fe de Job. No creas que fue Job, era Dios. Era Dios, porque le dijo, veas esto, pero no toques su vida. Veas esto, pero, o sea, quítale la salud, pero no toques su vida. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Y de verdad le tienes miedo a Satanás? Tanto te reprendo. Qué bueno que Dios nos sacó de esas blasfemias. No. Como dijo el arcángel Miguel, que el Señor te reprenda, Satanás. Eso es lo que debemos decir. No, yo te reprendo. ¿Quién eres tú? Tenemos poder para reprender a los demonios. Sí, amén. Satanás. Ni Jesús estando en vida, que pudiendo reprender, lo reprendió. Más bien lo resistió, como nos dice la Biblia. Resistir a Satanás y él huirá de ustedes. Lo resistió con la palabra de Dios. Escrito está, Satanás. No me vas a hacer que desobedezca a Dios. Escrito está. Vence a Satanás con tu obediencia, no reprendiendo, no haciendo todas estas tonteras. En las cuales vuelvo y repito, porque gente que yo amo está haciendo eso. Yo antes hacía, por ignorancia, por lo que sea, pero la Biblia me abrió el entendimiento y dejé de creer en esas cosas. Bueno, aquí tenemos a Satanás. Le dejó la esposa de Job. No se la voy a quitar. Si verdaderamente la esposa de Job fuera algo más, se la hubiera quitado. Porque Dios le dijo, toca todo menos su vida. Pero Satanás dijo, no, yo sé lo que es una mujer rencillosa. Yo sé lo que Dios dice. ¿Por qué Dios dice lo que dice? O sea, mejor es vivir en un con del terrado que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa y de lujo. Pero Satanás no pudo destruir la fe de Job, ni la de Pedro, ni la del apóstol Pablo. 1 Corintios 10:12 dice, Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que puedes resistir, sino que Él dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Eso fue lo que hizo Dios con Job. O sea, si Dios le permitiera a Satanás hacer lo que hizo con Job, tal vez nosotros sí nos apartamos. Pero Dios sabe a quién y a quién no, y cuánto le quita y cuánto no. Te lo acabo de leer, ¿verdad? Así que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestros familiares, amigos, las personas más influyentes del mundo, Satanás, Dios mismo. No, ya dijimos que no. Por lo tanto, nuestra salvación está segura. Lo que Dios está diciendo aquí es que nadie podrá impedir que Él lleve a cabo su propósito de hacernos como Cristo y de llevarnos a su gloria. Nadie va a poder hacer eso. Escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 12. Porque leíamos, ¿verdad?, que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, inclusive los males que Satanás y la gente intenta con nosotros. Y hasta ahorita estoy cayendo en cuenta. Y una manager que todavía sigue en Chick-fil-A me hizo la vida imposible. Y yo no quería soltar ese trabajo y me afligí, fue terrible. Gracias a Dios nunca le guardé rencor. Hasta el día de hoy sigo orando por su alma. Pero el mal de ella, Dios lo tornó para mi bien. Si no, pregúntele a Juanito, si no, hasta para el bien de él. Tenemos un trabajo para mí que, wow, está cooperando para que yo pueda pasar más tiempo disfrutando la presencia del Señor en oración y en el estudio de su palabra. Bueno,
Con Pablo sucedió lo mismo. Según Pablo nos dice que Satanás enviaba, ¿verdad?, un mensajero para que lo bofeteara, para que afligiera su alma. Inclusive, él le pidió 3 veces a Dios: quítame, por favor, esta aflicción, este aguijón de la carne. Sin embargo, ese mal Dios lo tornó para el bien. ¿Cómo? O sea, tanta revelación que vio el apóstol Pablo que dijo: te voy a dar humildad con este mal. Todas las cosas cooperan para nuestro bien. Dice el apóstol Pablo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran desmedidamente me fue dado. O sea, Dios permitió eso. Dios me dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca soberanamente. Así como Job, ¿ya consideraste a Job, que no hay ningún como él? Dios les dio el permiso a los demonios: vayan con Satanás, vayan, perdón, con Pablo y hágale esto. Pero ¿para qué Dios hizo eso? Lo afligían a Pablo. 3 veces le pidió a Dios y Dios le dijo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, te estoy haciendo más humilde. Por lo tanto, hermanos, inclusive las cosas malas Dios las torna para nuestro favor. Pero quizás va a decir alguien, hermanos, y yo creo que no va a terminar toda la clase. Va a decir alguien: pero ¿qué de esas personas que existen en el plano legal, que pueden acusar a los creyentes frente al tribunal de Dios? ¿Pueden hacer que Dios revierta lo que Él emitió? Nuestra justificación. Dice Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, ¿quién acusará a los que Dios conoció de antemano? A los cuales predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, a los cuales llamó, justificó y glorificó. Usted va a decir: ¿por qué está diciendo eso? Este es el contexto. Pablo está haciendo estas preguntas a la luz del contexto, que es eso lo que acabamos de leer, el versículo 29 al 31, si mal no recuerdo. Bueno, dice Dios: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A los que predestinó, a los que justificó y que también ya glorificó. Dios es el que justifica. O sea, ¿habrá un juez supremo del universo más alto que Dios? No. O sea, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Satanás, ¿verdad? Es su trabajo, ¿verdad? De día y de noche, él trabaja para hacernos a caer en tentación y para acusarnos. Apocalipsis 2:10. Oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Bueno, ese es el trabajo de Satanás, ¿verdad? Pero ¿habrá algo que Satanás pueda decirle a Dios: debes de revertir la justificación de este creyente porque mira lo que hizo? No, Dios es el que justifica. O sea, no hay una corte de apelación más alta que la corte de Dios a la cual alguien pueda apelar y decir: no, 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 esto no es justo, porque mira, tú pasaste por alto estas evidencias, él merece el castigo. No hay. Dios legisla, gobierna en la corte suprema del universo. Por lo tanto, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Así que Dios, hermano, nunca sufre decepciones por sus hijos. Nosotros sí, a nuestros hijos sí nos decepcionan, pero a Dios no. Él ya nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Así es que no hay nadie que pueda acusarnos delante de Dios con éxitos. No hay nadie, porque ya somos miembros de la misma familia del juez que nos justificó, que nos adoptó como hijos. O sea, ni siquiera ya Dios nos ve como excriminales que ya pagaron su condena. No, nos ve como hijos. Nos dio su Espíritu Santo y ahora clamamos por él: Abba, Padre. Así que nadie nos puede acusar. Debido a estas razones que ya vimos, la salvación es segura. ¿Por qué es segura? Porque Dios ya nos justificó. ¿Y por qué nos justificó, hermanos? Bueno, porque no hay ningún pecado que tú y yo hayamos cometido o que vamos a cometer el día de mañana que Jesús no haya pagado por él en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados Jesús los pagó en la cruz del Calvario, los pasados, los presentes y los futuros. Escucha lo que dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonando los pecados de los primeros 20 años de tu vida. No, todos los pecados. Y luego dice: anulando, cancelando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. O sea, estaba la ley, César pecó esta vez, pecó aquel día, y había una enorme lista de nuestros pecados. Dice que Dios la anuló completamente en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta?
la quitó del medio y la clavó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no hay pecado que nosotros hayamos cometido y que vayamos a cometer que Jesús no haya pagado la cruz del Calvario. Ya pagó por todo. Por lo tanto, ¿quién acusará a los escogidos si Dios es el que justifica? Y además es Cristo quien murió por ti, quien pagó. O sea, Dios sería injusto de que me mandara a mí al infierno finalmente porque se decepcionó de mí, pero Jesús pagó por mi pecado. O sea, ¿para qué Jesús? ¿Para qué golpear a Jesús? Si al último terminé en el infierno, es imposible. La salvación de los verdaderos cristianos es segura. Y es segura porque Dios está por nosotros. Por lo tanto, ¿quién contra nosotros? Bueno, ¿qué tal Jesús, pastor? Él se puede decepcionar. Bueno, vamos a ver qué nos dice Pablo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Fíjate, aquí Pablo va a enlistar 4 aspectos de la obra redentora de Jesús que nos asegura la salvación. Número 1, Cristo es el que murió. Más aún, aquí viene el segundo aspecto, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Y 4, el que también intercede por nosotros. 4 aspectos de la obra redentora de Jesús que aseguran nuestra salvación. O sea, ya dijo muchas cosas, pero todavía, si no te convences, dice Pablo, bueno, déjate, digo, ¿por qué tu salvación es segura? Porque es Cristo quien murió. Es Él el que murió en la cruz del Calvario y que pagó por todos tus pecados. Anuló el acta de los decretos. Él murió por cada uno de tus pecados y dijo en la cruz, consumado es. O sea, la deuda que tenía César de todos sus crímenes ha sido saldada. Y la deuda de todos aquellos que terminarán depositando su fe en mí y en mi obra redentora. Consumado es. ¿Te das cuenta? Lo segundo que enumera Pablo acerca de nuestra redención es que Él también resucitó. O sea, la resurrección es la afirmación y la validación de parte de Dios del cumplimiento de su obra expiatoria. Dios quedó completamente satisfecho. Dice Isaías, ¿verdad? Verá el fruto de su afligimiento y mi alma quedará satisfecha. ¿Y sabes cómo Dios validó y demostró que eso fue así? Con la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces Dios hubiera dicho, no, esto no satisfizo mi demanda, lo que demanda mi santidad y mi justicia. Básicamente, Dios con la resurrección de Jesús dijo, consumado es, así es Jesús, consumado es. Ya no hay deudas pendientes para todos aquellos que se refugian en ti como Salvador. ¿Te das cuenta? Dice Romanos 4:25, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tercer aspecto que dice Pablo, además de que Él murió y que resucitó, Él está a la diestra de Dios. Dice el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, esto está refiriéndose a Jesús, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Esta es una realidad, hermanos. Jesús está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, y esto es una figura que señala de otra manera que el sacrificio de Jesús en la cruz fue la solución definitiva al problema del pecado. Él venció en la cruz. Todos los poderes que existen fueron sometidos a sus pies. Satanás se rindía ante él. Los mismos demonios de Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? No nos envíes al abismo. Temblaban de pavor. Por eso que hoy en día la gente no tembla de pavor porque ven a Jesús como el guerrero social que vino a hacer milagros. Pero no, un día va a venir como justiciero. La misma tierra temblará de pavor. Imagínense si las cosas inanimadas, los decía Apocalipsis, que desaparecieron. Ya me imagino los humanos que no aceptaron el sacrificio de Jesús. Dice que buscarán dónde refugiarse, le dirán las piedras, que son los montes, escóndanos. Pero ¿quién se puede esconder del omnisciente, del omnipresente? No hay nadie. Por lo tanto, hermanos, lo que Pablo está diciendo cuando dice además, Él está a la diestra de Dios, Él no está diciendo, Él ya está gobernando. Mira, en el templo no había sillas. ¿Sabes por qué no había sillas? Porque los sacerdotes constantemente tenían que estar haciendo sacrificio tras sacrificio por los pecados. No había sillas ahí. Y nunca terminaban de hacer sacrificios. Esto representaba o era sombra de lo que Jesús iba a hacer una sola vez y para siempre para poder perfeccionar a todos. Eso es lo que nos dice Hebreos. Mira, Hebreos capítulo 10:11 dice, ciertamente todo sacerdote está de pie. O sea, no están sentados día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, ya no está de pie.
Se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Te das cuenta? No hay condenación ya para nosotros por todas estas cosas. Jesús ya se sentó a la diestra. El Señor está esperando a que todos sus enemigos caigan en su pie. Y eso es toda la humanidad. Va a llegar un momento en que dice Pablo, ¿verdad? Que toda rodilla se doblará. O te arrodillas, doblas tu rodilla voluntariamente ahora que hay esperanza, o Dios te va a forzar con su poder a doblarte ante Jesús y a declarar con tu lengua que Él es Señor de señores. Va a llegar un día en que eso va a ser así, va a suceder. Pregunta, ¿existe la posibilidad de que uno de sus enemigos de Jesús arrebate alguna de sus ovejas? Imposible. Juan capítulo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy presente vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice el 29, mi Padre me las dio, es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos? ¿Te das cuenta? Finalmente, 34. ¿Quién es el que condenará? Y dice, bueno, Jesús es el que murió, Jesús es el que resucitó, Jesús es el que está a la diestra del Padre. ¿Y qué más hace Jesús? Intercede por nosotros. Dice Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, no para que digan, bueno, ya soy salvo y por lo tanto no hay problema si vivo como quiera. No. Estas cosas les escribo para que no pequen. Que el verdadero salvo, aunque sabe que su salvación es segura, no abusa de la gracia. No. El mismo Espíritu Santo que está en él no lo lleva a hacer eso. ¿Te acuerdas que Dios nos llamó para qué? Para ser como Jesús, a la imagen de Jesús, que Él es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Donde hay santidad, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pero no es por nosotros que estamos tratando de ganar la salvación. No, es Dios obrando santidad a través de su Espíritu Santo. Por tanto dice allí, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra y que además intercede por nosotros, hijitos míos. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Ya has pecado? Ve con el Padre, te recibe. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 7, 23. Los sacerdotes anteriores, dice, eran numerosos porque la muerte les impedía continuar. Versículo 24. Mas Él, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, eterno, incambiable. Por lo cual, debido a esto, Él es poderoso para salvar. Para salvar por 10 años, por 15, por 40, para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué salva para siempre? ¿Por qué Él puede? Puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Tenemos dos increíbles intercesores. Sí, es cierto, hay que orar por la perseverancia nuestra y interceder por nuestros hijos, pero ellos y nosotros necesitamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros y a Jesús. Las dos personas de la Trinidad intercediendo porque se logre el propósito de Dios de conformarnos a la imagen de su Hijo y de llegar a la glorificación. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdan la oración de Jesús por sus ovejas? Juan capítulo 17. Escucha lo que Él dijo. Padre, aquellos que me has dado, otra vez, hablando de que Padre me los dio, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, lo que Pablo está diciendo a través de todo esto, basado a la luz de todo lo que dice Dios con respecto a este punto, Pablo está diciendo que Jesucristo seguirá intercediendo por cada uno de los suyos hasta que esta oración que le hizo al Padre, hermanos, obtenga su cumplimiento. Por lo tanto, habrá algo que nos separe del amor de Jesús. ¿Podremos perder la salvación? Dice Pablo, no hay personas que puedan causar que tú pierdas la salvación. Bueno, pastor, pero ¿qué de nosotros mismos? ¿Yo voluntariamente puedo hacer esto? Yo sé de gente que estuvo en la iglesia, cantaba, ofrendaba, diezmaba, oía predicaciones, oraba, tenía estudios bíblicos, pero ahora los encontramos alejados de la iglesia, negando a Jesús, renegando de Él. Sin duda alguna que uno voluntariamente puede perder su salvación. Bueno, Juan nos dice lo que miramos al principio. Salieron de nosotros.
pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Como decía, ellos vivieron entre el trigo, ellos eran cizaña. Ellos fueron suelo rocoso, espinoso, donde parecía haber vida, sin embargo, nunca dieron fruto. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Unos cayeron en un terreno donde había muchas piedras y muchas espinas. Sí, brotaron, pero nunca dieron fruto. Sin embargo, los que cayeron en buena tierra, ellos dieron fruto perseverante. Y cómo no, si Dios está por ellos, ¿quién contra ellos? ¿Te das cuenta? A estas personas, como dice Pedro, les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Nunca dejaron de ser perros, nunca dejaron de ser puercos, por eso regresaron al vómito del pecado y a revolcarse en el lodo del pecado. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. De eso hablaremos más la próxima semana. Pero concluyamos ya, hermanos. Hasta aquí, Pablo, y todavía no termina de argumentar Pablo de que verdaderamente no se puede perder la salvación para el verdadero creyente. Pero hasta aquí podemos decir que ciertamente un verdadero creyente jamás se puede perder. Pero hay dos cosas ya para finalizar que quiero que se queden en tu mente. La primera es que Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo con el propósito de traer seguridad a todos los verdaderos creyentes, sobre todo en el contexto, a la luz de las aflicciones que vamos a enfrentar en este mundo caído. Pablo está diciendo, no importa las aflicciones, no importa lo que tú puedas estar pasando, Dios promete hacer que todas las cosas obren a nuestro favor, si verdaderamente estás en Cristo. Por lo tanto, tu salvación es segura y descansa en eso. Porque recuerda, Dios no nos prometió, como dicen muchos, una vida sin problemas. Todo lo contrario, nos aseguró, en este mundo van a tener atribulaciones, persecuciones, pero confíen, yo ya vencí. Pero lo que sí prometió Dios es usar todas las aflicciones para llevar a cabo sus propósitos, de hacernos como Cristo y de llevarnos a la glorificación. Pregúntale a Pablo. Ese aguijón en la carne lo hizo humilde, lo mantuvo en los caminos del Señor. Y segundo, este pasaje nos enseña, si tú crees que todavía hay salvación fuera de Jesús, estás equivocado. Tú vas a dar un día cuentas del tipo de evangelio que tú predicaste. Vamos a ser responsables. Por lo tanto, este pasaje a mí me enseña que solo en Jesús hay salvación. No hay salvación fuera de Él. Tenemos que predicar el evangelio bíblico, no el evangelio moderno que evita a toda costa hablar del arrepentimiento, del pecado y del castigo eterno en el infierno. Mira, si tú estás sin Cristo, tú no estás justificado delante de Dios. Y cuando llegues al tribunal de Dios, adivina qué, vas a ser lanzado al infierno, al castigo eterno. No importa si tú quieras en ese día justificarte con tus buenas obras que hiciste, yo iba a la iglesia, no era como Hitler. No, solo encontrarás condenación en el tribunal de Dios, porque la única justicia que Dios acepta es la de Jesús. Es una justicia perfecta. Al que no cometió pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿A fin de qué, hermanos? Y que fuéramos justificados por Él. Solamente en Cristo hay salvación, el Cristo bíblico. Fuera de Él no hay salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y asegúrate que sea el Cristo bíblico, no el Cristo moderno de hoy en día, que se parece mucho al bíblico, pero esconde eso de que Jesús te dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo y carga tu cruz todos los días, constantemente. El hombre viene hoy en día a Jesús para que le haga favores, pero viene sin la disposición de querer divorciarse de su pecado. Jesús no recibe a esas personas. Y si tú dices, no, pues yo estoy bien, hey, recuerda que Jesús vino a los enfermos, no a los sanos. ¿Vino a quiénes? A los que reconocen que son pecadores, que necesitan de Jesús, que necesitan ser reconciliados. A esos vino. Bueno, esta salvación está disponible para todos aquellos que reconozcan que son pecadores, que reconozcas que son merecedores del infierno. Si tú no reconoces eso, la salvación no es para ti. Si tú no reconoces que eres un pecador, la salvación no es para ti, porque Jesús, como dije, vino a llamar a justos, no a pecadores, o mejor dicho, vino a llamar a pecadores y no a justos al arrepentimiento. Vamos a orar.